Hola, sí, buenos días. Yo soy la doctora Mónica Ferrari, soy médica especialista en psiquiatría y bueno, es un placer para mí compartir la mesa con la doctora Alicia Portela y la doctora Nancy Zambudio y queríamos agradecer al doctor Carlos Benavente Pinto por participar en estas jornadas que esperemos, Carlos, estar el año que viene en forma presencial y también mandamos un saludo a todos los colegas, psiquiatras, psicólogos, acompañantes terapéuticos, enfermeros, todo el personal de salud que en este momento está en la trinchera, en la primera línea, luchando contra esta pandemia que nos afecta a todos. Bueno, voy a empezar mi exposición. ¿Se ve allí? ¿Se ve? ¿Se ve la exposición? ¿Ahora? ¿Se ve? Bien. Bueno, nosotros elegimos un tema que es hacia una nueva psiquiatría, que tiene que ver un poco con lo que plantean el tema central de la jornada, que son los aportes actuales y tratamientos futuros. Bueno, yo soy médica especialista en psiquiatría, como dije antes, y presido actualmente el capítulo de rehabilitación psiquiátrica de APSA. Por ahí la charla nuestra es un poco más dura que la anterior, que estaban, por ahí voy a hablar un poquito como del hardware de la psiquiatría o de los procesos que se vienen realizando hasta ahora en investigación. Sabemos que la medicina progresó estos últimos años por los avances tecnológicos que mejoraron los métodos para analizar los datos de la investigación, es decir, las técnicas de diagnóstico mejoradas y una terapéutica más efectiva. Y estos avances se emplean cada vez más en psiquiatría, el progreso de neuroimagen, por ejemplo, y otras técnicas neurofisiológicas, los avances en ciencia del comportamiento, en las psicoterapias y en la genética, contribuyeron al conocimiento de las enfermedades mentales. Entonces nos tendríamos que preguntar si y de qué manera estos desarrollos realmente han afectado la ciencia y la práctica y el valor clínico de la psiquiatría. Sabemos que la psiquiatría se enfrenta a una creciente diversidad de valores, normas y perspectivas socioculturales. Las construcciones de normalidad y anormalidad, de salud mental y de trastorno, y la necesidad de diversos tipos de intervenciones preventivas y terapéuticas están experimentando cambios iterativos. Entonces, la reevaluación y la revisión será importante a medida que los cambios sociales en todo el mundo provoquen nuevos desafíos y oportunidades en investigación y en la práctica psiquiátrica. Es decir, las creencias y los comportamientos étnicos, religiosos y políticos internacionales son cada vez más frecuentes. Entonces, explicar los problemas y las limitaciones y plantear posibles soluciones es fundamental para que la psiquiatría evolucione como una disciplina viable en la sociedad actual y futura. Y esto requiere una reevaluación de los impedimentos filosóficos, teóricos y económicos. Nosotros vamos a desarrollar algunos de los aspectos que hasta ahora han aportado a la psiquiatría un avance en la visión de la especialidad según el progreso de nuevas investigaciones. Sabemos que Nasir Gaemi va a ofrecer una discusión detallada de lo que él llama la nosologomanía, que hace un cuestionamiento a las tendencias de una categorización excesiva a la luz de la crítica de Karl Jaspers, del enfoque de Emil Kraepelin sobre la clasificación y el diagnóstico de los estados y aficiones psiquiátricas. También es coincidente con un ensayo de Randall Neff y Dan Stein que abordan la validez de un modelo médico para la nosología psiquiátrica y también se relaciona con el examen de Tejas Patil y James Giordano de los supuestos ontológicos del modelo médico en psiquiatría y realinear en el canon psiquiátrico dentro del modelo de orientación biopsicosocial. También Peter Sackar y Kenneth Kendler van a describir cómo se deben dilucidar y reconocer los cambios en la construcción de la ciencia, la sociedad y la medicina al atribuir los valores sociales a las nosologías psiquiátricas, a los diagnósticos y los efectos ontológicos y sociolegales. Entonces, como resultado del avance de la neurociencia, los estudios del cerebro comportamiento se convierten cada vez más en parte de la literatura psiquiátrica, como por ejemplo la resonancia magnética funcional. Pero los enfoques neurotecnológicos también tienen limitaciones y se deben usar de manera técnicamente correcta, éticamente sólida y efectiva en la práctica. Bueno, aquí Cristina Wiesler y Daniel Weisman argumentan que los avances en investigación en neurociencia cognitiva se podrían realizar mediante un intercambio de datos de resonancia magnética nuclear funcional crudos, lo que permite una comparación, síntesis y validación efectiva
de la información basada en la investigación. Los estudios del trastorno de desarrollo neurocognitivo y los trastornos de adicción también aumentaron estos últimos años, lo que lleva a, digamos, opciones de tratamiento de reenfoque para incluir enfoques para el tratamiento cognitivo-conductual y farmacológico. ¿Cómo mejoraría la nosología del espectro de la psicosis a través de una iniciativa internacional de intercambio de datos? Sabemos que en los últimos 50 años la ciencia psicológica y psiquiátrica ha apuntado hacia un modelo dimensional de la psicopatología, como por ejemplo la actual iniciativa de taxonomía geriátrica de psicopatología, el HITOP, una integración de métodos y medidas a través de rasgos y unidades de análisis, como es la iniciativa REDOC, y diseños de estudios que maximizan los tamaños de muestras para ver variaciones genómicas, como el Consorcio de Genómica Psiquiátrica. Sabemos que estos movimientos son importantes para el estudio futuro del espectro de la psicosis y también son coincidentes con los roadmap para el proceso de investigación de salud mental, el RUAMER, en Europa. Hace poco vimos una conferencia de Jim Banos que afirma que el espectro de la psicosis requiere una reconstrucción cuidadosa y sobre todo debemos comenzar por promover la construcción y la validación de herramientas que guíen al clínico en la caracterización del caso individual, es decir, apuntar a lo personal con un diagnóstico dado, con un enfoque en la evaluación de las dimensiones psicopatológicas, la evaluación de la gravedad del cuadro clínico y de la etapa del desarrollo del trastorno y la exploración de una serie de variables. Entonces tendríamos que incorporar, digamos, como alternativa al ICD y al DCM, aquellos que se centran en las dimensiones psicopatológicas, como por ejemplo el que dijimos recién, el dominio de psicopatología HITOP, o al nivel de áreas específicas de psicopatología, como por ejemplo el modelo de espectro de psicosis tras diagnóstico, como vemos en la figura, o aquellos que representan el dominio de la psicopatología como una red de síntomas y signos, y los que buscan fundamentos neurobiológicos, como por ejemplo el criterio de dominio de investigación, el Research Domain Criteria. Bueno, entonces aquí vemos el HITOP y el modelo de neurodesarrollo. También investigar innovaciones en psiquiatría cultural y salud mental pública. Sabemos que donde hay más mezcla e integración cultural va a mejorar el reconocimiento emocional en los grupos y que la cultura colorea la expresión de angustia y la forma en que se maneja, y va a entrar en juego la cultura de las organizaciones sanitarias, el equipo y las culturas profesionales, y la herencia cultural de los pacientes y los profesionales también. Entonces, los médicos luchamos por hacer un mejor uso de la evidencia y la investigación para el tratamiento efectivo de las enfermedades mentales y para el trabajo preventivo, sobre todo con diversas comunidades. Entonces, habría que reducir el enfoque de raza o de grupo étnico y cultura, y que hacer hincapié en la neurodiversidad, la diversidad e igualdad en una agencia más amplia. Sabemos que los estudios de competencia cultural muy pocas veces dan lugar a recomendaciones que se pueden implementar o que no se evalúan bien o no incluyen a los pacientes. Entonces, las intervenciones de salud pública corren el riesgo de pasar por alto la cultura como un determinante de estilo de vida saludable, también la alfabetización en salud y el estado socioeconómico, de modo que los beneficiarios más privados de sus derechos son los que tienen menos. Entonces, habría que comprender cómo intervenir para reducir las desigualdades y hay que hacer estudios creativos y fundamentados. Sabemos que en la historia de la investigación en psicopatología, los enfoques multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios son desarrollos recientes que se atribuyen en general a la aparición de los criterios de dominio de investigación, como vemos acá en la figura, que sería el RDoC, ¿no? Tiene una matriz en los constructos conductuales y emocionales que se especifican a través de unidades de análisis, y esto hace un cambio de paradigma del énfasis en signos patognomónicos, causas universales y niveles únicos de análisis para explicar la enfermedad mental. No fue hasta que Thomas Insel y Bruce Krugberg y otros Institutos Nacionales de Salud Mental iniciaron REDOC que la ciencia multidisciplinaria e interdisciplinaria fue reconocida como esencial para mapear la fisiopatología de la enfermedad mental. Aquí vemos en el cuadro la progresión de la ciencia unidisciplinaria a multidisciplinaria e interdisciplinaria, a transdisciplinaria, donde vemos que en cada paso las interdisciplinas se vuelven más integradas e interdependientes, y sabemos que la psiquiatría y la psicopatología del desarrollo han entrado en una era transdisciplinaria. Entonces se enfatiza el papel fundamental de la emoción en el comportamiento externo, es decir, ni las influencias genéticas ni las funciones neuronales van a ejercer efectos directos sobre el comportamiento. Entonces vemos que hay sesgos de comportamiento a través de efectos indirectos sobre los estados temperamentales, emocionales y psicológicos. Muchas formas de psicopatología, incluidos los trastornos por externalización, van a tener respuestas emocionales y psicológicas que son muy intensas o demasiado duraderas para ser adaptativas, y vemos que los modelos contemporáneos de comportamiento
externalizantes, especifican un papel central en la anedonia y la irritabilidad, que como bien sabemos son subproductos afectivos de la respuesta insuficiente del estriado, en la motivación del comportamiento impulsivo, la búsqueda de recompensa y el abuso de sustancias. Bueno, ¿qué es la psiquiatría biofísica? Es decir, cómo la neurociencia computacional puede ayudar a comprender los mecanismos complejos de los trastornos mentales. Sabemos que la psiquiatría biofísica emplea un modelo computacional basado en la biofísica mecanicista a gran escala para comprender la fisiopatología en forma transdisciplinaria y se basa en redes cerebrales utilizando el conocimiento de propiedades genéticas, bioquímicas y funcionales en una sola neurona a través de un microcircuito, y esto va a mover el campo hacia biomarcadores y hacia nuevas opciones de tratamiento. Se utiliza la tecnología informática y un software, entonces, digamos, para estandarizar la metodología en neurociencia computacional, se usa un simulador software que es el Neuron, que se usa en modelos de neuronas de uno o varios compartimentos y redes de modelos que permiten al usuario definir los canales iónicos y cómo se distribuyen a lo largo de las neuritas. Entonces, esto permite analizar las alteraciones de una familia específica de canales iónicos que puede afectar, digamos, los circuitos neuronales a escala local y global. Y también os arroja luz sobre los mecanismos de enfermedad mental y también es una herramienta para ayudar al desarrollo de fármacos en los que las funciones de los canales iónicos están afectadas. Por ejemplo, en el cuadro vemos un enfoque de modelado que predice que una combinación de variantes de efecto pequeño en diferentes genes que codifican el transportador de los iones de calcio en la esquizofrenia van a provocar grandes efectos en la banda delta del espectro de potencia del electroencefalograma. Bueno, el nuevo campo de la psiquiatría de precisión. Sabemos que la medicina de precisión es un tema nuevo e importante en psiquiatría, que todavía la psiquiatría no se benefició de las tecnologías avanzadas de diagnóstico que forman parte de otras especialidades clínicas. Entonces, la psiquiatría de precisión sería un enfoque emergente para el tratamiento y la prevención que va a tener en cuenta la variabilidad de cada persona en los genes, el medio ambiente y el estilo de vida. Entonces, aquí vemos en este cuadro, que es muy interesante, que el enfoque ascendente de áreas específicas, como por ejemplo la biofirma molecular, a biología de sistemas o psiquiatría computacional, también se puede revertir de un enfoque de arriba abajo, es decir, a biofirmas específicas que se analizan para comprender mejor los dominios y sus componentes específicos. Los componentes y los dominios no son mutuamente excluyentes, entonces un sujeto puede pertenecer, por ejemplo, a Big Data, a neuroimagen, o a dispositivo móvil o a alguna panomia, y todo esto se coloca como dominios diferentes. Entonces, según Vieta, digamos, el DSM-5 sería la última versión, digamos, que no incluya biomarcadores, y la psiquiatría de precisión ha llegado para quedarse, aunque todavía, digamos, cuesta implementarla, y como que cada uno tendría su sastre y su traje a medida. Y se habla en principio de la estratificación de la psiquiatría, es decir, de distintos estados, basados luego en el DSM, y relata distintos estados. La psiquiatría computacional sería un puente entre las neurociencias a las aplicaciones clínicas. ¿Y cómo le damos sentido a la psiquiatría computacional? Por ejemplo, se plantean los modelos del iceberg freudiano, que tiene que ver con las teorías de Freud que suponen que el comportamiento refleja las influencias inconscientes que proporcionan los componentes de la mente, incluidos los impulsos, el esquema de los ganglios córtico-basales talamocorticales, que integran datos de múltiples modalidades de neuroimagen, por ejemplo, PET, resonancia, etc. El modelo del sistema dinámico, cuando se presenta, digamos, un modelo de input y output con entradas en serie y se producen salidas de simulación que se comparan con nuevos datos para evaluar el modelo. Entonces acá vemos, por ejemplo, con Big Data y diagnóstico asistido, las fases de la psiquiatría computacional, donde se mezclan poblaciones clínicas y no clínicas, se hacen batería de test, se crea un modelo computacional y esto es clasificado en clústeres, que luego esto se traduce a ver subgrupos para ver qué perfiles, por ejemplo, tomar la escala PANSS, y esto se traduce luego en la clínica. Bueno, ¿cuál es el presente y el futuro de las tecnologías digitales en psiquiatría? Sabemos que el fenotipado digital es un término que se utiliza para describir esta nueva forma de evaluación y que se basa en datos del sensor, como actividad, la geolocalización del GPS, la interacción humano-computadora, que se refleja en el teclado, y los patrones de desplazamiento y de voz y de habla. También está el escape digital, que es como una estela detrás de un barco, que incluye las publicaciones en redes sociales y los historiales de búsqueda y pueden ser parte del fenotipo digital. Sabemos que los teléfonos inteligentes
se pueden utilizar para recopilar escalas de calificación y evaluaciones momentáneas durante todo el día. Y es que el atractivo es que la evolución es pasiva y que no requiere que los pacientes carguen y usen sus teléfonos. Entonces pueden proporcionar también información sobre el sueño y la actividad, y esto aumenta los informes para los clínicos, digamos, ¿no? Como que sería un elemento más. Entonces, en los ensayos clínicos se está usando para detectar cambios tempranos en depresión, en la esquizofrenia, en trastornos por estrés postraumático, y esto se valida por las clasificaciones clínicas Gold Standard. Entonces, lo que se cree es que las señales de teléfono de un dispositivo portátil pueden reemplazar o, digamos, aportar las calificaciones clínicas y proporcionar señales tempranas de recaída o recuperación. Bueno, nos preguntamos, ¿digitalizar la psiquiatría? Sabemos que la telepsiquiatría, la mental health salud y health salud ahora se están promoviendo por el tema de la pandemia, como que se adelantó, digamos, en cierto modo, el uso de lo digital. Entonces, las aplicaciones para teléfonos inteligentes forman un foco particular de declaraciones promisorias con respecto a la mejora del trabajo, sobre todo epistémico y clínico en psiquiatría. Entonces, la tecnología digital podría ofrecer a la psiquiatría el potencial de un cambio en términos de prestación de servicio y desarrollo de nuevos tratamientos, pero tiene el riesgo de que los tratamientos comercializados no comprobados ingresen al mercado médico por efectos perjudiciales. Entonces, hay que crear nuevos métodos de investigación, estándares de transparencia y evidencia clínica y modelos de prestación de atención. Y sabemos que los psiquiatras debemos mantenernos actualizados y educados en el mundo digital en evolución. ¿Estamos preparados en la psiquiatría en la era posterior al COVID? Sabemos que la emergencia aguda puede durar meses y años hasta que tengamos un tratamiento preventivo, curativo para el COVID, y el enfoque será la mano de obra y la asignación de recursos para la detección y el manejo de casos activos, y no hay que ignorar las consecuencias psicológicas de la pandemia. Entonces, los psiquiatras deberíamos abordar, generar evidencia a través de estudios bien realizados, generar conciencia y preparación psicológica entre los hombres comunes y proveedores de servicios esenciales, y brindar intervención psicológica y psiquiátrica activa a los necesitados, y hay que realizar estudios evaluando la magnitud de los problemas psicológicos, en la consecuencia psicológica inmediata y a largo plazo, y la respuesta a distintas intervenciones terapéuticas. Sabemos que el uso de los medios digitales, la telepsiquiatría, para la búsqueda temprana y activa de personas con enfermedades psicológicas y para entregar información, podría ser una herramienta efectiva para reducir el sufrimiento de las personas vulnerables. Entonces, también hablamos de la psiquiatría epidémica, es decir, cómo se reposiciona la investigación en pandemias y psiquiatrías en el contexto del COVID. Entonces, sabemos que la pandemia planteó retrocesos en varias áreas de investigación y habría que pivotear estudios ya en curso y considerar hacer preguntas como en la investigación etiológica y epidemiológica, como cuál sería el impacto de la comorbilidad médica en los trastornos psiquiátricos en el riesgo de infección por COVID, si la violencia de pareja aumenta en el contexto de la restricción de la movilidad social fuera del hogar, si los trastornos psiquiátricos empeoran debido a esto, si es probable que las enfermedades comórbidas puedan aumentar el riesgo de exposición al COVID y de enfermedades graves y de mortalidad, y la comorbilidad médica y por abuso de sustancias va a aumentar la probabilidad de trastornos psiquiátricos en relación con el COVID. Sabemos que también el distanciamiento social aumenta la soledad y los síntomas psiquiátricos como consecuencia. También investigar las secuelas neuropsiquiátricas. Sabemos que las enfermedades infecciosas como el ébola, el Zika, el HIV afectan el cerebro, y las manifestaciones neuropsiquiátricas se están empezando a describir en relación con el COVID. Y la evidencia sugiere ya que el virus puede apuntar al cerebro y causa síntomas neuropsiquiátricos, como un estudio de Mao et al. De 2020, que se vio que presentaban síntomas neuropsiquiátricos el 36% de los pacientes hospitalizados. Es decir, que las secuelas psiquiátricas también pueden ser consecuencia de traumas, de duelos, el aislamiento social, las consecuencias secundarias de la cuarentena y los efectos sobre el estilo de vida. Entonces sería importante la recopilación proactiva de datos orientados a la investigación sobre las dimensiones neuropsiquiátricas de los pacientes que se presentan en el contexto de la crisis encubierta en todas las instituciones, y que esto sería de importancia crítica. Y también la pregunta sobre cómo las personas con enfermedades mentales ya existentes están haciendo frente a los efectos directos o indirectos de la crisis de COVID, ¿no? También sabemos que investigar sobre el tratamiento y la investigación en servicios de salud, sabemos que los gobiernos están relajando las restricciones para la telemedicina, como las licencias, la confidencialidad de los datos y los problemas de reembolso. Entonces, las preguntas para el futuro incluyen la caracterización de entornos y de poblaciones donde la telemedicina es más apropiada
e identificar los factores que subyacen a la aceptación a nivel comunitario de estos enfoques de atención, incluido el impacto de cambios regulatorios que se sostienen frente a cambios temporales en la política. Entonces, la Telemental Health permite el uso de tecnologías como la videoconferencia para brindar servicios de salud mental de manera remota, que incluye la evaluación y el manejo de medicamentos. Entonces, las intervenciones para aliviar el estrés, por ejemplo, como el yoga, también se pueden administrar de forma remota, y la salud digital puede recorrer un largo camino para brindar servicios de salud mental de forma remota en psiquiatría en desastres. Y están surgiendo varias plataformas digitales eficaces y fáciles de usar para mejorar la atención de la salud mental a través de los teléfonos inteligentes. Entonces, ¿qué mayor flagelo podría caer sobre la psiquiatría que volverse impersonal, lo que significa perder de vista a la persona del paciente? Sabemos que los grandes avances tecnológicos que han tenido lugar en medicina en los últimos 3/4 de siglo plantean esta amenaza, es decir, la pérdida de la relación personal con el paciente. Entonces, toda la tradición se basa en la curación, el cuidado de los enfermos como personas, a través del contacto personal constante entre médico y paciente. Esto lo dijo Leo Bartelmeyer en la EPN en 1952. Bueno, muchas gracias y luego vamos a contestar preguntas. Paso entonces la... Bien. Sí, Alicia. Activa el micrófono, Alicia. Bien. Bueno, sí. ¿Querías hablar algo, Mónica? Sí, quería presentar a la doctora Alicia Portela, que es médica especialista en psiquiatría de la UBA, magíster en neuropsicofarmacología, jefa del servicio de admisión del Hospital Borda, profesora adjunta de la carrera de especialista en psiquiatría de la USAL, presidente de la ATA de 2015 a 2019, secretaría científica, y vicepresidenta del capítulo de trastornos de ansiedad. Bueno, gracias a vos, Mónica, y lo primero que quiero decir es, primero, gracias a la doctora Mónica Ferrari, que es una gran amiga, colega, y que me ha hecho el honor de invitar a participar en esto. Para mí, toda la presentación intensa que nos da ganas de sumergirnos en todos estos conocimientos de la doctora Mónica Ferrari, voy a tratar ahora de bajarla a la clínica con algunos vericuetos de qué nos pasa en el consultorio y cómo podemos aprovechar y cómo podemos esto encontrarlo en lo concreto de cada día. Pero antes de hablar, yo tengo que decir algo muy importante. Yo soy médica psiquiatra del Hospital Borda. En este ratito me vine a hablar acá, pero tengo que decirles algo muy importante. Mis compañeros del Hospital Borda, todos, médicos que están en áreas de conducción, los médicos que están de residentes, concurrentes que están, algunos que están yendo, personal de limpieza, enfermeros, administrativos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los que están en mantenimiento. Yo quiero decir algo, yo estoy trabajando también en el hospital, estamos haciendo un trabajo intenso, yo creo que estamos trabajando con calma, con racionalidad, pero sobre todo, y lo veo en la cara de cada uno de mis compañeros, que yo voy todos los días y hablo desde aquellos que están en los cargos de conducción, que los veo desde el primer día ahí presentes, desde lo que están en la limpieza, desde mis compañeros enfermeros. Yo lo que puedo decir, y lo digo hasta me emociono diciendo, porque nuestro hospital a veces a la gente les gusta hablar mal de él, es un hospital donde los profesionales aman a sus pacientes. Nosotros estamos trabajando con, como les dije, calma, con racionalidad, con desafíos diarios, con compañerismo, pero por sobre todas las cosas, yo les diría que en los ojos de cada uno de mis compañeros, todos los que les dije, desde y me queda gente de mantenimiento, todos están trabajando con amor a los pacientes que están internados en el Hospital Borda. Eso lo veo todos los días, y antes de hablar quiero que quede claro eso. La gente del Hospital Borda está presente, está trabajando bien y está trabajando con desafío, inteligencia, pero por sobre todas las cosas, con cuidado personal, obviamente, pero con amor
a cada uno de los pacientes que tenemos en el hospital. Nosotros a nuestros pacientes los amamos, los queremos y así trabajamos. Que eso quede claro para cualquier persona que venga a hablar del hospital, y si no, que venga a ver cómo trabajamos en el hospital todos los días con mucho amor y no sufrimiento. Estamos sabiendo que es lo que nos toca hacer y es nuestro desafío, y lo veo en la cara de todos mis compañeros, y a todos mis compañeros lo que más les quiero decir en este momento, en este ratito que no estoy, es que los quiero mucho y gracias porque sigamos trabajando de esta manera. Y el que quiera venir a hablar, que venga y vea, porque ahí estamos presentes y siempre no faltamos nunca, estamos, pero sobre todo que les quede claro, con amor a los pacientes, los estamos cuidando porque a nuestros pacientes los queremos. Gracias. Ahora empiezo. Bueno, gracias por este pedacito que me dejaron decir, pero para mí es muy importante. Y un beso grande a todos los profesionales del Hospital Borda. Bien, ahora sí empiezo a hablar. Ahora tengo derecho a hablar, si no, no tenía derecho a hablar. Bien. Es así. La psiquiatría, la misión de la psiquiatría es mejorar el futuro de las personas que enfrentan las vidas con enfermedades mentales. Sabemos que la medicina en general, esto de curar a veces es relativo, las enfermedades mentales existen y tratamos de mejorar el transcurso de sus vidas hacia lo mejor que podamos. Y también ahora se viene la gran nueva psiquiatría. Yo creo que vamos a hablar de oportunidades, y la gran oportunidad de la psiquiatría es prevenir las enfermedades mentales. Ese es el gran futuro, porque nosotros ahora vamos a tener la psiquiatría del neurodesarrollo. Esto podría tener impacto en la sociedad, en violencia, agresividad, adicciones. Bueno, somos una partecita la psiquiatría, hay un montón de otras cuestiones, economía, políticas y todo, pero una partecita somos nosotros para hacer algo en esto, que es nuestra misión como una especialidad de la medicina, especialidad que está bastante a veces maltratada por otras especialidades, y sobre lo que tenemos que trabajar en el futuro. Un futuro que viene, bueno, con cambios demográficos cada vez mayores. Todo esto que pasa va a hacer que las poblaciones sean más urbanas, más migrantes. Sabemos el efecto de la migración en el neurodesarrollo, la revolución industrial inminente, menos trabajo, el estigma que todavía no se va a reducir. No sabemos si tendremos estas grandes ciudades o tendremos ciudades medias así tipo campo, donde cada uno esté en su home office, y más solitarias aún que estas grandes torres. Pero ¿dónde estaremos los psiquiatras trabajando con toda esta realidad? Bien, quiero decir 2 o 3 debilidades para pasar a las oportunidades. De las debilidades que venimos, han sido oportunidades en su momento, porque no podemos decir que los fármacos no han sido la gran oportunidad de la última mitad del siglo XX, y que esta clasificación tan bien criticada como la de los DSM ha permitido en su momento también igualarnos un poco, porque había un momento en los años 70, 80 que era un caos, cada uno diagnosticaba por donde quería, hablábamos distintos idiomas, y bueno, con todos sus errores ha tenido muchos beneficios. Pero ahora con todo lo que contaba Mónica, estamos para avanzar hacia otras cuestiones, ¿no? Porque si no nos transformamos también un poco en practicadores de amplio espectro, entre algunos fármacos que sirven para un montón de cosas, porque no han aparecido otros realmente, y van a aparecer seguramente, y también unas categorías diagnósticas que tienen sus debilidades, pero en su momento nos sirvieron. Otras debilidades que hacen que a veces por falta de investigar un poco más, algunos médicos, tal vez, no estoy generalizando, ¿no?, de los excelentes psiquiatras que tenemos en la Argentina, pero a veces se puede encontrar cualquiera trabajando por ensayo y error, y bueno, tengo un cuadro psicótico con algo afectivo, y de acuerdo a si responde a esto o a otro, le doy un diagnóstico u otro, y hago ensayo y error, y mientras el paciente está 1 año, 2 años sufriendo síntomas, dificultades para ir a sus trabajos, para armar una pareja, una familia, un futuro, porque estamos en el ensayo y error. Entonces, todo esto que decía la doctora Mónica, que puede ser la medicina de precisión, puede ser ahorrar un montón de tiempo a estas personas, a estos pacientes, para poder tener en algún momento una medicina más precisa y no estar ensayando con algún y diagnosticando
según el fármaco al que responde, sino a través de una medicina de precisión que ahora vamos a definir un poquito mejor. Debilidades de siempre, el sistema de salud, que no sabemos si va a mejorar en relación a la desigualdad para llegar a los recursos de las distintas partes de la sociedad, los médicos de otras especialidades que no nos tienen mucho en cuenta o nosotros no nos sabemos acercar a ellos, y la estigmatización, que no es solo de los pacientes, es nuestra. A nosotros, a los psiquiatras, nos estigmatizan las otras especialidades y tenemos el riesgo de que los estudiantes de medicina nos estigmaticen y no vengan buenos profesionales, no vengan aquellos con muchas ganas a formarse en una especialidad tan hermosa y compleja como es la psiquiatría. Esta también es una debilidad. Pero bueno, tenemos posibilidades, herramientas. Estas ya las estuvo introduciendo Mónica, y vamos a hablar un poquitito en qué nos puede ayudar. Esta capaz que no fue dicha hasta ahora, pero para mí es muy importante. Las psicoterapias actuales, tenemos psicoterapias validadas, psicoterapias que se quieren integrar con el trabajo del psiquiatra, y nuevos modelos, la tercera ola de las terapias, de la generación de tercera ola en las terapias, que se integran, que están buscando validación, que se integran, que buscan también su relación entre sus respuestas y lo que sucede neurocientíficamente, y en las que podemos hablar y en las cuales también podemos nosotros como psiquiatras insertarnos, no solo para atender a los pacientes, sino para mejorar nosotros, porque si nosotros no estamos sanos, si los psiquiatras no estamos sanos, no podemos estar presentes con el paciente, y eso incide mucho en la práctica clínica. Muchos psiquiatras ya, por ejemplo, practican mindfulness, y esto les permite estar en el paciente, estar pensando en el neurotransmisor o en el gen o en el ambiente invalidante que haya tenido ese paciente, pero también estar presentes, porque nosotros nos estamos aprendiendo a cuidar a nosotros como psiquiatras, y esa tiene que también ser la psiquiatría del futuro, el psiquiatra cuidándose a sí mismo, y las nuevas terapias nos permiten esto. Fortalezas, los biomarcadores que hablábamos hace un rato. Esto implica tiempo. No es lo mismo un paciente que le demos un medicamento, que anda, otro que sí, que no, y que nos equivocamos el diagnóstico, a poder acortar esos tiempos en la vida de una persona. Una persona a los 20 años no tiene ganas de estar hasta los 25 padeciendo tratamientos, idas y vueltas. Una persona quiere estar bien en ese momento tan espléndido de la vida de una persona, donde empieza a armarse, a socializar de una manera diferente. Entonces esto es el gran valor translacional, pasar de esto de el research dominion que hablábamos, de los criterios de Dominion Research que hablábamos con Mónica, cómo esto permite mejorar los sistemas de clasificación, clasificar mejor a los pacientes, encontrar terapias nuevas, más precisas. Todavía no están, pero van a estar. Identificar a los que responden de los que no. ¿Por qué tengo que dar un ensayo de un antidepresivo a un paciente que no va a responder nunca a esa medicación, si puedo en el futuro tener algún marcador preciso que me diga, no, empezá por tal lado, y le ahorro años de vida de sufrimiento a esa persona? El gran tema es que esto va a tener que implementarse, y esperemos que sea de bajo costo y que el sistema de salud permita que sea más o menos igualitario. Esto se basa en esto, ¿no? Que ha cambiado un poco, y todo no es cambiar, es sumar, porque vamos a pasar de este modelo de nuestros predecesores y nuestros también, descriptivo, comprensivo de los fenómenos y de la clínica del paciente, a nuestra actual medicina, que en general en la medicina se basa mucho en la evidencia, y que es un gran aporte. Comparar grupos de pacientes, los que responden, los que no responden, y poder dar un fármaco que tenga evidencia, y disminuimos un poquito esa brecha ensayo-error, hacia una medicina que va a ser la medicina de la predicción. Todavía no estamos por ahí porque falta poder bajarlo a la clínica, pero esto va a ser espléndido, poder tener que esta tecnología la bajemos a la clínica, hablamos con el paciente, armamos una alianza terapéutica con ese paciente. Es una especialidad humana, pero también tenemos un análisis que nos dice esto va a servir, esto no, acortamos los tiempos y utilizamos entonces una psiquiatría más ágil, donde el paciente no tenga que ir enojándose de psiquiatra en psiquiatra
porque no responde, a veces no tiene la culpa el psiquiatra y los pacientes se enojan porque se cansan, porque porque la psiquiatría es así, hay que decirle al paciente, espera, teneme paciencia, esto puede funcionar, puede no funcionar, esto en el futuro puede ser diferente. Podemos decir, no, con esto te doy más tranquilidad de que va a funcionar. Los tiempos, porque son tiempos de vida muy importantes para los pacientes. Entonces esto no es una pavada, esto es algo muy importante, pasar a reducir el tiempo. Lo que comentaba la doctora de la medicina de precisión, como ven, lo que quiero, no me voy a extender mucho en esto, pero quiero decirles, no es un reduccionismo. Fíjense que en esta medicina de predicción está incluido el ambiente, y en esto está incluido un montón de cosas, pero el ambiente, y nos va a permitir, cuando esto pueda estar bien evolucionado, decir a este paciente le va el tratamiento a este el B, o qué pronóstico tiene un paciente, y ese pronóstico tiene que ver con prepararlo para el futuro, con hacer más rehabilitación cognitiva, con hacer más psicoeducación a los padres, con preparar el ambiente de una manera diferente. No es un reduccionismo, lejos de ser un reduccionismo. Esto implica la genética, pero implica mucho el ambiente, que incluso a veces podemos pensar que tiene como hasta más fuerza que la genética, pero interactúan, todos están interactuando. Una oportunidad clínica para mí muy importante es que volvamos a algunos muy antiguos, como ven, nuestro Aristóteles, como Eysenck de los años 60, que a mí me encantaba leer en algunos momentos, no en los años 60, que era una niña, pero muchos años después leerlo a Eysenck o a Cloninger, donde empezaron a poner estos modelos dimensionales. Estos modelos dimensionales tienen una importancia gigante en la clínica. Lo que pasa es que es difícil de transmitir a los residentes, a los estudiantes de psiquiatría. Ustedes fíjense brevemente en el modelo de Van Os, donde va desde toda la población que tiene dimensiones de síntomas hasta aquella que es la que realmente va a ser tratada, porque esta tiene dimensiones de síntomas psicóticos, afectivos, pero tal vez anda por la vida sin problemas y no va a entrar en el sistema de salud. Y si los explico de otra manera, tal vez, fíjense acá en estos modelos, podemos pasar a pensar a los pacientes en forma más individualizada, porque tenemos un paciente y vamos a ver a aquellos que están más desregulados afectivamente o que dependen más de un deterioro en el desarrollo. Con esto evaluamos pronósticos, con esto evaluamos herramientas de tratamientos. O en algunos pacientes que aparecen como bastante inespecíficos, podemos en algún momento de su vida actuar más sobre esta parte, donde nos pasa en el hospital, que a veces los pacientes vienen en un momento de su vida con mucho de lo negativo y deterioro cognitivo, y pensamos en su esquizofrenia. En otros momentos los pensamos como bipolares porque están más cerca de las dimensiones afectivas y de la depresión y modifican los tratamientos. Entonces no es que un día le pusimos el diagnóstico al paciente y durante 20 años, porque el médico anterior le puso un diagnóstico, le damos el mismo tratamiento o el mismo antipsicótico. No, el paciente es único en cada momento de su vida, es un paciente único, y acá esto nos permite, si lo empezamos a entender de esta manera, una medicina mucho más personalizada y personalizada en cada momento evolutivo de la vida del paciente. O sea que es muy importante. El transdiagnóstico a mí me encanta. Yo que también trabajo en ansiedad y tenemos un montón de modelos transdiagnósticos, por ejemplo el del perfeccionismo que ha trabajado en nuestro país el doctor en psicología Keegan. Acá tenemos el modelo de Barlow para hacer todo un protocolo transdiagnóstico, y como esto hay mucho para ver, no me puedo extender ahora por la falta de tiempo, pero esto también es futuro y esto tiene que estar en las residencias de psiquiatría. Hay que aprender a trabajar con el transdiagnóstico. No podemos pensar al paciente como una categoría y a partir de ahí no, porque los pacientes se solapan y porque a veces tenemos un paciente con trastorno de pánico, pero lo que vemos es que está muy atravesado por el perfeccionismo y es ahí donde tenemos que ir a actuar desde la psicoterapia, por ejemplo, y en algún momento tendremos los marcadores que tal vez nos permitan decidir, y hoy por hoy también los podemos pensar, desde qué intervenciones familiares o farmacológicas. La telemedicina, como decía la doctora, viene con muchas oportunidades y con otras cosas que a veces nos cuesta acomodarnos, pero hay una oportunidad, por ejemplo, llegar a los pequeños pueblos. Imagínense la Soledad, este es un pueblo hermosísimo nuestro, de nuestra hermosa provincia de Jujuy, pero imagínense que ahí no creo que haya un psiquiatra. Entonces, ¿por qué si también ellos están con sufrimiento? Aquí, un argentino que se va a trabajar a China, ¿por qué no puede tener un psicólogo argentino? Un psicólogo argentino marcándole el camino, como diría alguna canción de
alguna canción española, que allá hay muchos psicólogos argentinos, pero es muy importante esto de la telemedicina. En este sentido, yo no digo que, bueno, voy a tratar con telemedicina a mi vecino de enfrente, pero hay personas también que tienen... ¿Qué? 2 minutos. Perfecto, ya estoy terminando. Amenazas que no haya oportunidades tecnológicas de comercialización. Esto ya lo sabemos, por ejemplo, aplicaciones no validadas. Pero yo ya con estos 2 minutos quiero terminar en algo que para mí es casi lo más importante, que para mí es el futuro. La gran oportunidad que tiene la psiquiatría es que ahora piensa en el neurodesarrollo. Entonces, en vez de curar heridas, vamos a hacer prevenciones. Les digo 2 cositas importantes. Primero, esta que está de este lado. En los adultos que atendemos, la prevalencia de trauma en la infancia es del 40 al 70%. Son desregulados, disfunción del control de los impulsos, disociados, somatizan, pensamos que son bipolares, que son límites, que tienen depresiones, pero esto existe. Acá está toda la bibliografía. Y el trastorno del neurodesarrollo y la importancia que hoy se le da, que también tiene un análisis multidimensional, tiene que ir acompañado de la conciencia de la diversidad humana y de trabajar en el estigma, sobre todo en los pobres niñitos que tienen que sufrir la estigmatización, y ahí sí hacemos de neurodesarrollo y trauma, mezcla potente para una vida adulta feliz. La oportunidad es que el neurodesarrollo tiene todo una etapa larga en la cual tenemos que actuar. Tenemos chicos muy neuroplásticos y acá es donde tenemos que hacer la psiquiatría del futuro. Acá realmente esta es la gran oportunidad. Esto no le dimos mucha importancia en los últimos años. Había pocos psiquiatras infantiles. De hecho, psicólogos, fonoaudiólogos, un equipo multidisciplinario que ahora lo vamos a describir un poquito mejor. Les quiero decir que la conexión social, ahora la próxima doctora va a hablar mucho de lo que tiene que ver con lo social, pero cuando no hay una figura de apoyo, hay dificultad en regular las emociones en los niños, regular su sistema parasimpático, su sistema cardiovascular, y la salud no solo mental, sino física va a estar alterada en la vida adulta. Acá los factores protectivos tienen que actuar. No lo digo yo, lo dicen las grandes organizaciones que se dedican a niños, toda la resiliencia parental, ayudar a los padres y asociar sobre todo a algo que para mí se viene con todo, y es la regulación emocional. La gran psiquiatría también del futuro es aprender a regularse emocionalmente. Muchas escuelas de la psicoterapia, compañeros nuestros que están trabajando en Buenos Aires, los que siguen a Marshall Linham, otros autores, muchos autores, regulación emocional. Tenemos los seres humanos que aprender a regularnos y va a haber menos psiquiatría, menos enfermedades. Y termino, es la última diapositiva, la última. El cuidado integral del paciente va a ir acompañado de todos, pero hay algo muy importante. Integremos a los colegios. El sistema educativo tiene que estar dentro del sistema de salud, y todo lo que he dicho no va a servir si no va acompañado de la sensibilidad cultural, como dijo la doctora, y de la capacidad de que haya una buena alianza terapéutica que va a ser siendo la guía de la práctica médica eficaz. Gracias a todos. Muchas gracias, Alicia. Excelente tu disertación. Te agradezco muchísimo que participes en esta mesa, y vamos a darle paso a Nancy para que pueda hablar también. Sí. A ver, Nancy, ¿podrías compartir la pantalla? Sí. Mientras tanto la voy presentando. La doctora Nancy Zamudio es médica especialista en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, también es máster de la Fundación de Favaloro en Neurofarmacología, y bueno, escribió un libro que ahora próximamente va a escribir unos segundos, que me prometió regalármelo. A ver si dice el título, doctora. Ahí está. Tienes que salir ya de la presentación. A ver. Bueno, Alicia, yo ya salí. Nancy se prepara. Sí. ¿Ya estamos, Nancy? Sí, estoy lista. Bueno, podés compartir pantalla entonces. Sigue la pantalla anterior, ¿eh? Saca, Alicia, tu pantalla, por favor. Sí, a ver, esperen que estoy sacando la pantalla, no sé por qué no salió, porque yo dame un segundito. New Share. Tenés que cerrar tu presentación, Alicia. Sí, voy a cerrar la presentación, ya la estoy cerrando. Sí, la cierro completamente. Esperen un solo segundo, que no sé por qué no cerraba, pero acá está. Por favor.
Está cerrada, ¿eh? Ahí está. Bueno, Nancy, te escuchamos entonces. Muy bien, un minutito. Ya. Bueno, problemas técnicos. Ya tenemos. Ahí estamos. Vamos a tener que estudiar informática médica ahora en vez de... Ahí estamos. Bueno, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, bien. ¿Me escuchan? Ah, Sí, perfecto, muy bien. Bueno, yo quiero agradecerle a mis dos amigas porque ellas han sido las precursoras de esta charla y esta invitación para mí. Yo soy médica psiquiatra y psicoanalista. He tenido mi incursión tanto en la psiquiatría como en las neurociencias, psicofarmacología, por eso soy magíster, hice la residencia, soy especialista, he hecho psicoterapia en varias escuelas, varios posgrados, Fiorini, Escuela Freudiana de Buenos Aires, y actualmente arteterapia. Hice el posgrado de arteterapia y cursos de filosofía. Esto lo digo porque a mí me cuesta no se te ve, bastante... Perdón, Nancy, no se te ¿No ve se la ve? imagen. Tu imagen no se ve. Ah, bueno, creo que no voy a poder tal vez. Si no Bueno. sale, yo sigo hablando por el tiempo, ¿de acuerdo? Al último sí, voy a hacer una conexión visual, si es que no salió antes. Pero quiero que este tiempo sea para poder transmitir empáticamente, porque es mi tema, lo que quiero mostrar como un aporte muy importante de las neurociencias actuales, que es esta cuestión afectiva. Mi camino por todo lo que es mi profesión ha sido siempre apuntalar la parte afectiva y la parte de la interacción, tanto subjetiva como intersubjetiva. Y en esta oportunidad yo quiero hablar de esta manera de abordar estos temas, que es una manera holística, una perspectiva holística que se basa en las neurociencias, pero que incluye otro tipo de disciplinas como la medicina en general, en el sentido, por ejemplo, de que un infarto también tiene que tener a un sujeto que padece un infarto, desde la psiquiatría, en la que también los problemas psicológicos muchas veces son confluyentes de, por ejemplo, un estrés crónico, desde la psicología, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el abordaje de todo lo que hace al medio de contención de un niño para su psicodesarrollo, desde la sociología, con todos los aportes de la educación, con educación emocional actuales, la filosofía que aporta muchísimas bases y fundamentos que para todo lo que vamos a hablar tienen que ver, pero en este momento no voy a poder hablar mucho de esto, eso es lo que va a ser, si puedo, el próximo libro. Este libro del que algunas cosas voy a tomar, muy poquitas, es de neurociencias, y lo utilicé para mi tesis en Favaloro, y creo que tiene mucho que ver con la parte que, como dice el último, la diapositiva, el arte. ¿Por qué? Porque tanto quien descubrió, uno de los descubridores del sistema de neuronas en espejo, Rizzolatti, últimamente está planteando estas preguntas que han sido mías también, así que a mí me emociona mucho poder decirlas, que es la relación de la empatía con el arte, con la creatividad. Sí. Siguiendo el tema de la empatía, yo la considero como una actitud con la que se viaja hacia una mejor calidad de vida. Esto tiene mucho que ver con lo que pregona la Organización Mundial de la Salud, el de tener nuevas expectativas y estrategias de abordaje hacia una nueva subjetividad y hacia una nueva interrelación con lo social y lo cultural, desde una cuestión biológica que hace al sustento de todo esto, como son las neurociencias. Este dibujo, que me parece muy metafórico, es una metáfora justamente que yo la aplico para hablar de lo importante que es la perspectiva holística de todos estos temas que están interrelacionados entre sí de una manera integrativa, y también de los tratamientos.
tratamientos psicoterapéuticos, tratamientos psicofarmacológicos e intervenciones sociales. Todo está interrelacionado. La cinta esta se llama cinta de Moebius, creo que alguna vez la habrán visto, y lo importante de ella es que marca cómo lo interno puede llegar a ser externo, lo externo interno, lo superior inferior y lo de derecha izquierda, o sea que todo puede cambiar, todo puede sufrir una transformación, y eso es justamente la posibilidad que tiene la empatía. La empatía es el eje de toda posibilidad de cambio. Ahora vamos a ir viendo de qué manera. Por ejemplo, Rizzolatti también menciona la importancia de cómo se aprende, cómo un niño se conecta con el mundo, de qué forma tiene motivación, de qué forma tiene las condiciones dadas, que eso se llama justamente todo lo que se llama la interrelación entre ambioma y genoma, o sea, el ambiente enriquecido. Un niño necesita un ambiente de estabilidad, que sea tranquilo, seguro, motivador, con amor, para poder desarrollarse. Eso se llaman mecanismos epigenéticos, que es el despertar de la expresión genética por el entorno contenedor y enriquecido. Los genes pueden despertarse, expresarse, y esa expresión de genes se puede luego traducir a todo cambio y neurogénesis a través del cerebro a desarrollar del niño. Todo esto es a partir de algo muy importante, que es la conducta de maternaje, y basada también en la conducta, en la teoría de apego, que se considera el primer encuentro de resonancia empática, desde la mirada de la madre con su hijo, o de la función de cuidador, puede ser cualquiera que tenga la función de cuidador, el reconocimiento emocional a través de la mirada. En estos estudios que pueden dar cuenta de cómo esto va actuando como un puente que puede obtener de ese registro especular de mirada con mirada todo un procesamiento cognitivo y emocional a producirse en el niño. Y esto se considera que también es intervenido por muchos neurotransmisores y también por la oxitocina, que sabemos que tiene que ver con esta cuestión del cuidado. O sea, el cuidado en los primeros años de vida son muy importantes, y por supuesto durante toda la vida. Pero en este momento se pueden llegar a producir una posibilidad de un sustento neurobiológico que lo va a acompañar al niño durante toda la vida. Y ese es un circuito, que es el circuito del apego, que son las transformaciones epigenéticas del cuidado, y que hace como puente para que todo esto se produzca la neuroplasticidad dada por la capacidad del cerebro. El cerebro tiene una capacidad neuroplástica muy importante, y esto puede hacer que se produzca una flexibilidad para adaptarse a los cambios y para transformarse. El cerebro es una amplia red con conexiones sinápticas plásticas. O sea, el sistema nervioso central es como una gran red integrativa de conectividad sináptica funcional, que se adapta flexiblemente a los cambios del mundo interno y externo del individuo. El sistema de neuronas en espejo funciona como puente entre el sujeto y su entorno, entre la realidad y la fantasía, desde un registro afectivo, cognitivo, corporal y social, que nace de la primera relación empática, creativa, especular de apego. El sistema de neuronas en espejo, bueno, en la historia la hago corta, si podemos charlar de todo lo que tiene que ver con sus interrelaciones, que es el tema que me interesa. Pero fueron diagnosticadas por neuroimagen de la Escuela de Parma. Rizzolatti y Jacobini son los más conocidos, pero otros también. Bueno, lo importante es que este sistema funciona como una red integrativa primordial, porque según se han estudiado, uno ya nace con esta posibilidad. Esta posibilidad nos permite una
red primordial de huellas mnémicas que se consideran previas al lenguaje. Son huellas mnémicas en relación a lo afectivo, a lo que hablamos recién, a la relación del cuidado, y todo este circuito de apego se relaciona íntimamente con el circuito de la empatía. Y estas neuronas son llamadas también neuronas de la empatía. Principalmente se encuentra en el área motora, y se encuentra la premotora, y se encuentra también en la parietal, frontal, y algunos dicen que la empatía principalmente afectiva está en el área de Broca, y que la empatía principalmente cognitiva, digo principalmente porque interactúan entre sí, Nancy, tenés, sería el área 11. 5 minutos, Nancy. Bueno, entonces lo importante es que también se intervienen en el área parietal y el sistema límbico con la intencionalidad y la anticipación de la intencionalidad. Eso es un mecanismo más abstracto que también intervienen en ellas. También con el registro corporal, sensitivo, sensorial, el aprendizaje por imitación, el lenguaje no verbal, emocional, corporal, intuitivo, imaginativo, creativo. Todo esto hace a una posibilidad de comprensión del mundo, leer el mundo, estar en el mundo. El aprendizaje por imitación es más rápido y efectivo que el ensayo-error. La lectura de la mente, la comunicación desde la psicoterapia cognitiva, punto de partida de la empatía, poder atribuir inferencias de creencias y deseos del otro, la lectura de anticipación de la intencionalidad del otro, como dije recién, la comunicación no verbal, de la mirada, el tono de voz, etc. La empatía afectiva, que se basa en la intuición, identificación e interpretación, estoy en tus zapatos, me duele tu dolor, reflejo lo que te pasa en mi propia vivencia y viceversa. Empatía cognitiva, comprensión de contextos y puntos de vista distintos. Empatía social y diversidad, conducta prosocial, por eso es tan importante la empatía para lo que es la interrelación humana, y la diferencia y la diversidad. Inteligencia emocional, que interviene también con un circuito de la empatía, donde se refleja el mundo vivencial interior y exterior. El superyo, que es un sistema de superneuronas en espejo que funcionarían como diferenciando las superneuronas en espejo. Es un sistema descrito por algunos de los investigadores que hace a un proceso de diferenciación del yo y el no yo, y esto tiene que ver con la adquisición posterior del psiquismo, consciente, inconsciente, incluso para la filosofía, los mecanismos de metáfora y metonimia, como lo dice Nietzsche, que tiene que ver con la verdad, y la arteterapia, que se basa en la creatividad. La neuroplasticidad, que es la base para producir todos estos cambios de adaptativos y de transformación, que pueden ser, pueden remitir y tienen que ver con la memoria a corto plazo, o pueden quedar consolidados con la memoria a largo plazo, que es lo que ocurre con, según Kant, en la terapia. La respuesta al estrés, que puede haber factores de riesgo con vulnerabilidad, factores de protección o resiliencia. Las neuronas en espejo, junto con el circuito de apego y el circuito de la empatía, ayudan a la resiliencia y a la respuesta al estrés. Acá están las 3 tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria, que es donde también producen cambios neuroplásticos, y que donde la empatía, de la relación médico-paciente y de las psicoterapias son las que ayudarían a producir estos cambios. La integración interhemisférica y el sistema de recompensa también son involucrados, sobre todo en las nuevas prácticas, como es la arteterapia. La meditación está incluida en la arteterapia como una interacción interhemisférica, y la creatividad está relacionada con esa capacidad de poder integrar los 2 lóbulos, el circuito de recompensa, el circuito de empatía también. La OMS promueve nuevas estrategias de abordaje en salud mental, priorizando el bienestar y calidad de vida. Arteterapia está incluida en ellas. La OMS también dice que el salud mental es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y con autonomía. Recuperemos a nuestros niños. Démosle motivación, desarrollo del potencial creativo. Como dice la literatura, Bernard Shaw, en la vida no se trata de encontrarnos, sino de crearnos. Zambullirse en
entre letras para nadar entre sueños, considerando que la parte imaginativa tiene la misma posibilidad de producir fenómenos neuroplásticos que la observación directa. Los distintos lenguajes del arte, los medios digitales y la meditación dentro de un contexto de empatía podrían ser usados como posibles instrumentos psicoterapéuticos. El cuidado, la plasticidad, la empatía y la creatividad emergerían como nuevos paradigmas en la prevención de la salud mental. El arte expresa lo que no puede ser dicho en palabras y ni puede permanecer en silencio. Ya estoy terminando. Los mejores cuidados serán los mejores cuidadores, según Rizzolatti. Todos tenemos dos elecciones para estar llenos de miedos o estar llenos de amor, que es en este caso la empatía. Por eso termino diciendo que seamos, como remitiéndome a Nietzsche, seamos humanos, empática y creativamente humanos. Este es mi breve currículum y yo lo único que quiero decir que para mí es muy importante el lenguaje corporal, gestual, de la actitud, del tono de voz, de la mirada. En este caso no pudo hacerse y bueno, espero que alguna vez se pueda hacer presencial, pero mientras tanto creo que el tono de voz y la intencionalidad de comunicarme estuvo. Bueno, gracias a todos y termino ya mi exposición. Bueno, muchísimas gracias. Ya no tenemos tiempo de contestar preguntas porque se corta la transmisión, pero agradecemos a todos los colegas y a todos los profesionales de la salud y bueno, contestaremos las preguntas en el mail y muchísimas gracias al doctor Carlos Benavente Pinto nuevamente y el año que viene estaremos, si Dios quiere, presencialmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.